Bueno, bienvenido. Hola Santi, querido. ¿Cómo andamos, Johnny? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Toti. ¿Cómo está? Un lujo, doctora. Hola, ¿Todo bien? Compañero. Cumpliendo, ¿eh? Yo me paro. ¿Todo bien? Bien, mi amor. Un lujo. Gracias por venir, en serio. ¿Cómo estamos? Estoy media destruida porque... ¿Por qué? Porque vengo a preguntarme todo lo del sur porque yo recorrí, hice 4.500 kilómetros. ¿En serio? Sí, estuve en todos lados. Estuve en todo Neuquén, estuve en Bariloche, estuve con todos los grupos, con la gente y bueno, recorrí 4.500, después vine por Bahía y por... ¿Y qué pensás de eso? No, me parece que hay intereses muy grandes económicos detrás de algunos que usan, así que sí, porque también hay que poner, hay mapuches que son pacíficos. Obvio. Está claro, la comunidad. Y segundo, también hay que aclarar que los mapuches no forman parte de la Argentina, son los tehuelches. Claro. Entonces le están sacando incluso propiedades a gente criolla, sería mestiza con inmigrantes y con tehuelche, etcétera, están hace 130 años. Claro. Y esto yo lo viví, las recibí a las personas y todo. Hay una avivada tremenda detrás del negocio del Mascardi. Claro. El Mascardi, ¿cuál más es? El Gutiérrez, el Mascardi y el Tronador. Son 400... no sé, está a cargo del ejército. En realidad hay un gran negociado porque yo dicté la norma, yo redacté y le sacamos la palabra nación y le pusimos identidad. O sea, no es solo ideológico, decís vos. No, pero nosotros en la Constitución negocio. dijimos que una cosa es la identidad, claro, y otra cosa distinta del territorio. Como lo declaramos inembargable, porque si no le iban a dar la propiedad a todos, pero también lo vivimos en el Chaco, entre el problema del territorio indígena y también los criollos que habitaban ahí. Entonces, en el gobierno de Rosa se le devolvieron 200.000 hectáreas, pero se encontraron con que había que respetar también la tierra de gente que venía, mestiza en realidad, de la zona del Alto Perú. Es decir, bueno, el Impenetrable, que es una zona huichí, tenía criollos también de 150 años. Esto está pasando en el sur, pero básicamente esta gente no estaba. Lo que te dicen los lugareños, esta gente no estaba. Así que van poniendo gente, detrás de eso viene no prorrogar los desalojos, entonces hay gente que está que no puede, la justicia no puede proceder al desalojo. Nosotros le habíamos firmado una prórroga por el conflicto, pero ya no estamos dispuestos a firmarle más, porque detrás de todo esto está Magdalena Darda, que era ex del ARI, que se la presidenta del INAI. Y se está comportando... Nadie tiene derecho a la violencia. Claro. En un Estado de Derecho nadie tiene derecho a la violencia. En consecuencia no se puede tolerar la violencia. Decime una cosa, hablando de violencia. Esto es indiferente de la identidad, porque si no se confunde a todos los pueblos indígenas con algunos que o están siendo usados o pagados para esto, ¿no? Hablando de violencia, ¿viste lo de las piedras? ¿Estamos en la televisión ya? Estamos en vivo, Ah, sí. mira vos, Bastante bien entonces puedo explicar, me salió bien. Te salió bien. Escúchame. Siempre me di cuenta, viste que soy la misma. Menos mal que no dijiste ninguna barbaridad. Menos mal. No, es que es igual. Soy igual. En on y off es lo mismo, claro. Pero la verdad es que yo me encontré con... estuve con mucha gente. Lo que quiero decir también es que no tenemos que exagerar la cuestión en que en todas las rutas hay gente que rompe, porque esto no es así. No, claro. Tampoco es así. Ahora, todos los pueblos, sobre todo, y toda la gente que ha trabajado, que ha estado ahí por años, por generaciones, por eso te digo, yo le dije, pero vos sos de ascendencia tehuelche o mapuche, no mapuche, pero igual me sacan. Es decir, le están sacando de los campos que producen y que están desde los bisabuelos. Claro. Ahora, esto está orquestado por intereses geopolíticos y por intereses económicos. Porque nosotros redactamos, estuve en la comisión redactora y tuvimos una gran discusión, porque del dictamen de comisión de derechos humanos vino el 75, ahora 75, inciso 19, que decía el derecho a la preexistencia de la nacionalidad indígena. Y se cambió expresamente la palabra porque se puso identidad, lo cual supone el respeto a la Constitución, el respeto a la bandera, con lo cual todo acto que viole la Constitución Nacional, el respeto a la bandera, es un acto subversivo, claramente, en el sentido que rompe el Estado de Derecho. La segunda norma es que incluso nosotros creamos el movimiento social de resistencia pacífico. La única forma de resistencia que admite, incluso frente a la dictadura, es lo de Gandhi, la resistencia, el derecho a la desobediencia civil,
pacífica y no violenta. En consecuencia, el Estado de Derecho no puede tolerar la violencia, y no solo que no proceden al desalojo, acaba también de renunciar una fiscal, sino que quieren negociar, porque son partes de ellos. Es decir, el kirchnerismo está detrás del negocio con los mapuches. Está detrás de las tomas. Y esto explico, claro, está detrás de las tomas, porque después, yo les voy a contar lo que va a pasar después. Primero ponen 4 o 5 casas y dicen, esta tierra del ejército argentino, de donde tú son nuestras. Y esto implica 400 hectáreas frente al tronador. Resulta que ellos nunca estuvieron, dices, te damos 10 hectáreas, no, queremos las 400. Porque la misma norma dice que esas tierras son inembargables e indivisibles. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el negocio detrás del uso de mucha de esta gente, que le pagan para estar ahí porque no estuvieron? El negocio está una concesión a 99 años para quedarse con el mejor lago, la mejor vista. Claro, ¿qué te parece? Viene el negocio inmobiliario. Sacarle las tierras a los dueños. No, los dueños no se van a sacar nunca, porque supongamos que los dueños preexistentes, que no es así. A ver, la sociedad argentina tiene que entender, si yo estoy en el impenetrable, estoy en zona Huichí, indubitable. ¿Está? Si yo estoy en Pampa del Indio, estoy en zona COM, indubitable. Ahora, cuando yo estoy en la zona entre Chile y Argentina, es Mapuche, la ladera chilena y parte de la ladera argentina de la cordillera, y Tehuelche. Claro. Es decir, los preexistentes son los tehuelches. Claro. Hay sí comunidades como en Villa Pegüeña, que tienen todas esas comunidades mapuches pacíficas, estuvieron conmigo en la convención y después forman parte incluso de una institución, una corporación, que ahora no me sale el nombre, pero que está fijada por una ley. Con ellos siempre hubo buena relación. El tema es que a partir de Guala, de la conexión de Guala con el kirchnerismo, basta ver lo que está haciendo el embajador Bielsa, claro, que creo que a esta altura es inimputable, porque la verdad que yo lo conozco de toda la vida. ¿Parece otra persona, decís? No, porque siempre fue un poco ambiguo, ¿no? Siempre un día estaba conmigo, otro día estaba con el otro. Pero lo que no me parece es que a alguien que ejerce el terrorismo se pueda ir en asistencia. Pues esta es una lectura política, además, terrible. Están amenazados, los pueblos se sienten amenazados. Todo Río Negro, todo Chubut, y todo Neuquén, donde nosotros tenemos ahí un candidato de guía que realmente defiende, porque además atacan a las fuerzas policiales y a las fuerzas de gendarmería como si fueran los enemigos. Es un poco lo que decía Guala. Entonces, la gobernadora de Río Negro, ahí estuve con Tortorielo también, que es nuestro candidato, estuvimos en Bariloche, tuvimos el reclamo de los empresarios, estamos estudiando, porque Magdaleno Darda está en una cuestión de concesión de esas tierras que es gravísimo. Así que le digo porque, miren, yo le decía recién a Toti, mirá, le digo, yo vengo desde hace 6 días, volví de ese viaje, no hay que exagerar en el sentido de que la violencia es generalizada, pero la usurpación sí, el negocio de atrás sí, el kirchnerismo que está detrás de esos negocios también, y lo que temo es el efecto cucaracha. ¿Qué es el efecto cucaracha? El efecto cucaracha se dio, por ejemplo, en Colombia, cuando echaron a los narcos de Colombia y los colombianos vinieron acá, en la época de Menem. La huida hacia el centro. ¿Se acuerdan todas las parientes de Escobar Gaviria? Sí, claro. El efecto cucaracha es que de llegar las fuerzas militares a Chile, se vengan para acá. Entonces, es una cuestión de custodia de 3 provincias. Y yo invito a todo el pueblo de Chubut a votar masivamente para que quien represente los intereses de estas provincias representen realmente también los intereses de sus indígenas, pero de todo su pueblo y del Estado de Derecho. Otro tema, piedras, ¿viste lo de las piedras? La gente que se subía a las piedras el otro día en la Plaza de Mayo y las tocaba y arrancaban la profanación del memorial. Y quiero que Toti también, por favor, participe. Que me gustaría tu opinión y la tuya, Toti. ¿Qué te generó? A ver, Toti. Sí, que es mi amor. Primero, es el candidato a concejal de La Matanza y es un ejemplo de la nación argentina que no terminan de reconocer, que ha rechazado los planes sociales en el 2001, que ha hecho las cooperativas, que trabaja, que ha sido diputado nacional 2 veces. ¿Te quiere, sí. Que ha entrado a la política conmigo. Esa me ha llevado a la política, me convenció allá por el 2006, 2007.
Bueno, tipo muy honesto, Toti. la verdad que a mí me causó indignación. ¿Viste? Vos decís, no pueden ir tan lejos. Es como que lo que hicieron ya está más allá. Pero ahí me di cuenta que en realidad son capaces de cualquier cosa. Primero, los que hicieron efectivo ese acto, 4 o 5 personas, pero el conjunto de los que estaban en la plaza es el tema, que nadie lo paró. Al contrario, Aplaudían aplaudían. y lo incentivaban, Sí. se volvían ahí. Yo creo que están profanando los sentimientos más humanos del pueblo argentino y eso es lo que provoca el rechazo de la sociedad. Creo que fundamentalmente los pobres que han sido utilizados como herramienta para construir poder se han dado cuenta en la pandemia que no tenían absolutamente ningún chiquito de amor, de simpatía por ellos, sino que eran herramientas utilizadas como cualquier otra herramienta. Cuando deja de servirle, lo desechan. Y ahí demostraron que no tienen ningún tipo de sentimiento humanitario. ¿Y esto se ve más ahora, Toti, o es algo que siempre se repetía esta...? Siempre se hacía, pero más sutilmente. Yo creo que la pandemia puso blanco sobre negro sobre todas las cosas. Por ejemplo, con los planes sociales, los funcionarios creían que la gente vivía con los planes sociales. Y en realidad no era eso. Yo me acuerdo en algún momento en el Congreso, Lilita habla de las changas y las propinas, Sí, y me acuerdo de bueno, las propinas. dijeron cualquier cosa. No tenían ni idea. Ahora, con lo estricto del transporte, hacía que no hubiera changa y no hubiera propina, y Se cayó en entonces el la hambre. gente empezó a Yo me acuerdo que sufrir cuando hambre. vos dijiste eso de las propinas, que te decía, no, vos estabas diciendo que se cayeron las changas, la cuarentena No, es que total. hay que dar, porque hay una economía que funciona en esto. Sí. Porque yo lo conocí en el año 2001, estoy hablando casi de 20 y A pico Toti, de años, a ¿no? Toti. No, a este tema. Ah, el tema. Porque me llaman de Villa Itatí los cartoneros. Empezaba diciembre del 2001 y se había decretado la bancarización. Entonces yo voy a la cooperativa, que después se incendió, la reconstruyeron con María Eugenia. Me acuerdo que estábamos buscando la bomba. En ese momento era gobernador Felipe Solá, por eso los hechos son sagrados. Y entonces yo voy y la gente llorando, que fui con una monja divina que está allá, coreana, pero es que es franciscana. Entonces estaban con todos y nos dijeron, Lilita, no tenemos para comer, porque nadie nos da. Ellos tomaban los cartones y se lo vendían a su vez a alguien que después vendía al que reciclaba los cartones, pero es que al no haber circulación, que eso es lo que pasó Baja con la actividad esto, económica en el cartón. baja la actividad, en ese momento no había changa, no había... ¿Cuántos mozos, por ejemplo? Un mozo gana el mínimo, Claro. Claro. pero si vos no le dejás propina, se muere. ¿está Se muere, claro? se muere. Pasa a esto. Además se cerró el tema de los extranjeros, pero yo digo, en la sociedad, nosotros tenemos, yo tengo en blanco, yo tenía un problema con las personas que trabajaban en mi casa, es que no se le podía aumentar el sueldo porque si no perdían los derechos El sociales. tema de los planes. Pero porque siempre el ingreso ciudadano, y lo planteé desde el año 96, tenía que ser universal, porque si no era una cárcel para los pobres. Ahora recién lo hacen universal. Fíjate vos en la desesperación, porque la gente se dio cuenta que los habían ternado esclavos a cambio de un precio. Ahora, no sé dónde estaba, pero quiero continuar con El esto. fin de las changas. La changa, ahora, ¿qué pasó con la pandemia y con la falta de dinero? Si la clase media apenas le alcanza y compra menos carne, y estoy hablando de una clase media acomodada, yo no estoy hablando de una... Bueno, si no te alcanza, no alcanza a nadie. Un sueldo de 50.000 pesos hoy, alguien que está a cargo de la seguridad privada, por ejemplo, no te alcanza. Si tu mujer no trabaja, menos. Entonces, aunque trabajen los dos, los costos se han desfasado totalmente, porque lo que vos mostrás es así. Porque te lo puedo mostrar, yo pago la carne con la tarjeta, así que sé perfectamente Lo que cada voy a pagar. 3 semanas lo que compro y veo cómo se va el doble, cómo se va el triple, o sea que no hay forma, y eso que recurrís, ya no comés como antes. Entonces, esa gente ya no deja propina, porque junta la propina. Un jubilado se muere de hambre. Consecuencia, todo lo que rodeaba una economía informal, que es importante en cualquier país del mundo, Sí. para los sectores más necesitados, e incluso cuando eso se perdió.
porque la gente ya no le puede dar al otro y esa gotita de alguna manera garantiza la permanencia. Escúchame, no me contestaste lo de la piedra. Vos sos Hannah Arendt pura, la condición humana, alguna vez hablamos de esto, y eso es la berretada de la condición humana, lo peor de la condición humana, lo más grosero, lo más feo de la condición Bueno, humana. la verdad es que en tiempos de crisis, que sería Kratos, crisis, de una crisis terminal de una nación que por falta de moral no tiene prosperidad, porque el diagnóstico es moral. Vos cuando recorrés la Patagonia y venís y cruzás, yo decía, la única, me acuerdo que cruzaba el río Colorado y entraba a la provincia de Buenos Aires y decía, ¿no se dan cuenta que la única explicación a la tragedia de una nación es el robo? Porque uno que conoce otros países del mundo, vos quedás admirado en cantidad de la... Mirá, si se plantara solo en las cunetas, nosotros ya comemos los argentinos. Entonces, la única explicación es el robo. Es un país robado. Es un país saqueado, Sí. es una nación saqueada. Sí. Entonces, de alguna manera, lo de las piedras, yo tengo familiares, yo les quiero llevar tranquilidad a todos los familiares. Todos hemos pasado inmenso dolor. A mí, un primo hermano, que ahora estamos de nuevo todos los primos, el otro primo 3 días muerto, los otros primos de primos, todos muertos, a mi edad y menores, 60 años. Miren, nadie puede dañar a esas personas. ¿Está claro? Porque Dios las recibe, a todos. Lo segundo, los que están dañando y pisoteando las piedras, en realidad se están pisando a sí mismos. Que Dios los perdone. Se están pisando a sí mismos, porque si hay un acto de barbarie para con vos mismo, es justamente pisotear una tumba o el recuerdo de una tumba. Es decir, ahí el daño y la complicidad de los que miran Bueno, es... y no lo sacan, porque yo no creo que haya sido toda la plaza, yo no puedo culpar, pero eran unos cuantos, pero La policía yo no hizo nada por eso tampoco, ¿no? pregunté quién estaba y quién no estaba, pero la complicidad de los que no hicieron nada para evitar, porque algún ministro tuvo que ver, alguien tuvo que ver y ir a sacarlos. Porque eso, hay cosas, como dice que Hannah Arendt decía, cuando lo imposible fue posible. Y eso pasó en Auschwitz. Eso fue Pero en yo Auschwitz. diría algo más. ¿Saben cuándo se hizo posible lo imposible? Porque nadie habla del mayor genocidio de la historia de la humanidad. Yo lo estoy estudiando hace un año, que es el de los negros, Sí, que son los esclavos. claro. Claro, sí. Sí, Ese sí. es el mayor genocidio en la historia de la humanidad. Eso fue posible, claro. Ahora, me gustaría ir a fondo porque esto me parece que nos puede servir a la reflexión. Yo estudié el Imperio de Mali, es decir, toda la África subsahariana. Todo esto es producto de la pandemia, le aclaro. Está claro porque me dediqué a zonas que yo ya Nunca. conocía, el Levante, Claro. etcétera. Porque me impresionó mucho un chico, y lo quiero recordar, que me decía, yo decía, los muertos, se lo contaba a Toti siempre, no quería pisar ahí el Mediterráneo, porque yo sentía que estaban todos los muertos de los inmigrantes que venían de Libia, de todos lados, decía, pero esto es un cementerio. Hasta que escucho en la pandemia, en una conferencia del diario El País, creo, y el Banco Francés, a un chico que había pasado el Sahara, que venía de Nigeria. Y él dijo, el verdadero cementerio es el Sahara. Es decir, de 100 que cruzamos, llegamos 3. Claro. Y después llegó uno, suponte, de 40 a Barcelona. O sea, ahora, ¿qué hicieron? ¿Cómo era el Imperio de Mali? ¿Qué nos entregó ese dolor y el sufrimiento? La música del mundo. Ustedes saben que la música más poderosa del mundo y el pueblo más alegre del mundo tiene que ver con la raíz de esos esclavos negros. Y ese grito de resistencia hoy está teniendo su devolución. Por eso son los mejores gospel. Ellos le entregaron al mundo una alegría enorme de la mejor música. Eso era el Imperio de Mali, en el dolor. Generaron el jazz, la bossa nova, todo lo que a ustedes se les ocurra. Vale. O sea que el mundo le debe al dolor de los esclavos la mejor música del mundo hoy universal.
Y yo diría a todos ellos, a los que perdimos, a los que perdieron, a los que vamos a perder mucho en los próximos meses, el que siembra entre lágrimas cosecha entre canciones. ¿Te puedo Ojalá. cambiar de tema, Alicia? Ese es un salmo que compartimos Sí, señor. judíos y Sí, cristianos. señora. ¿Qué pensás que va a pasar después del 15? Nosotros acá siempre hablamos De las elecciones. si se repite la derrota, el 15 va a empezar una guerra dentro del gobierno. Yo no estoy yo ya no estoy en el proceso electoral. No, ya sé. Yo creo que acá vino la rebelión de los pobres, lo dije antes los resultados, Lo dijo Toti antes. Sí. porque uno lo siente, Sí, el sí, Toti sí. lo puede explicar. Creo que los diputados van a tener una enorme responsabilidad. Yo estaría ¿Por qué? preparándome. ¿Por qué? Porque la situación del país de acá a marzo es terrible. Congelamiento equivale a desabastecimiento Sí. y a una bomba preparada con congelamiento de tarifas. Segundo, una caída libre en el nivel de recibos de los sectores que reciben un salario, caída libre, ¿eh? Ustedes Sí. están viendo la inflación y se dan Pérdida cuenta. por adquisitivo. Caída libre del La salario. pérdida, caída libre de las jubilaciones, caída libre, no hay más ANSES. Así que por más plata que te pongan, que te dan 10.000 para ir a un acto, te querés hacer un asado y no te alcanza. Se dieron cuenta Se que viene un momento feo. terrible y hay que tener una gran templanza, una gran responsabilidad, porque ellos pueden hacer cualquier cosa y yo no sé qué pueden hacer. ¿Por qué lo decís? ¿Un autogolpe? ¿A Digo a que, eso te refieres? bueno, no, vos dijiste, lo imposible es posible, dijo Toti. A Sí. ver, Toti, vos qué pensás que estás, él es nuestro candidato a concejal en La Matanza. Claro, lo A ver. introduce. Sí. Ah, yo dirijo también, Sí, ¿no? ¿Vieron? está bien. ¿Cómo no vamos a enojar por Yo voy a eso? ser periodista algún día porque tengo que seguir viviendo. Estás invitada, Mirá, invitada. yo creo que esto que pasó en septiembre, esta rebelión de los pobres, tiene que ver con que por intuición se han dado cuenta hacia dónde vamos, porque objetivamente hace bastante que viene dándose un proceso donde se va perdiendo casi todo, el trabajo, y lo que tenía de contención, que eran los planes sociales, ya no alcanzaban, y este año y medio quedó expresado de manera brutal. Lo que se perdió ahora en este sector es el miedo. Claro. El miedo que había a la represalia. El clientelismo no es la promesa. ¿Viste que muchos te dicen la promesa que te vamos a poner platita? No, es el miedo lo que te van a sacar. Claro. Yo Es lo que alguna vez recorríamos la Villa Santos Vega, allá en La Matanza con Lilita, y las mujeres venían y nos decían a nosotros que pase por mi casa, pero yo no puedo salir. Y los sacaban de las ventanas, ¿te acordás? Hola, Lilita, ¿cómo Y en estás? la de San Justo, ¿te acordás? Claro, que tenía claro, la Santos Vega de San pizzería, Justo, ese sí, que era sí, valiente, que se tenía una llamaba pizzería Lilita. que le llamaban Lilita. Y eso es lo que se perdió. Y recién Lilita me dio una pista impresionante para mí. Ahí A ver. estábamos. Me dice que el miedo perdió, la gente perdió el miedo porque ganó la fe. Y yo creo que hay fe, hay esperanza de un país distinto. Y eso es lo que se está expresando. Y eso que se expresa como nuevo, por supuesto que está poniendo también como contrapartida lo peor del kirchnerismo. Me quedan Ese es el escepticismo. Dale. Sí. ¿Te das cuenta? Esto es bueno hablarlo, porque yo creo que la sociedad está confundida, está perdida. Algunos quieren romper todo por izquierda o por derecha, ¿está claro? Y no, en un momento de templanza. Ahora, cuando uno pierde el miedo, porque ya no tiene que perder, que es lo que le dije, porque me dijo, ¿sabes qué lo que pasó, Lilita? La gente ya no tiene miedo, sale. Yo dejé de ir a las villas porque si no los perseguían. Y le dije, es porque ganó la fe. ¿Qué quiero decir? Cuando uno pierde el miedo al miedo, el país sale. Decime una cosa, diálogo, por ejemplo, vos dijiste con Massa, que llamó al diálogo, me bajás la mirada. ¿Con Massa no podés dialogar después de las elecciones? Pero, a ver, yo no voy a dialogar con nadie porque yo soy una jubilada. La oposición. Primero. Segundo, que es un acuerdo entre los partidos políticos y Massa no es presidente de ningún partido Vos dijiste que era un político. mentiroso, Massa. No, yo dije que estaba ligado al narcotráfico. También. Que lo está actualmente procesado el jefe de los fiscales, Capolán, primero lo sacamos a Novo, y todo esto fue cubierto por toda la política, salvo la coalición cívica de la propia provincia de Buenos Aires, incluidos Juntos por el Cambio. Ahora hay un fiscal, Escapolán, íntimo amigo, que recorría, que fue el fiscal que falseó el acta del allanamiento de Massa, acta falsificada. Entonces resulta que
todavía no puede ser destituido porque la bicameral de la provincia de Buenos Aires, a cuyo frente estaba un masista, no dio con. Y hay 2 diputadas, una radical y Maricela Echecoy. Todos los demás cubren. Bueno. Todos los demás cubren. Cuando digo todos, digo todos. Sí, me queda muy claro. Por eso Sí. estoy un poco, Todos. por eso digo, nuestro compromiso, la coalición cívica del movimiento social, es hacer todo lo que haya que hacer para que efectivamente el cambio sea moral y no solo discursivo. O sea, vos te podés sentar... A ver, si no yo vos. lo invito a Massa a comer a casa, ¿ustedes qué dicen? Carrió traicionó a todo el país. Bueno, decíselo a Larreta, a No, Vidal... díganselo a ustedes. No, yo se lo digo. Larreta, Yo se lo Vidal, dije. dice Carrió que no puedes dialogar con Massa. A ver, Son amigos, el además. tema es así. Vos podés tener un amigo delincuente. Ahora, llega un momento que si vos tenés una función pública, llega un momento que vos perdés la amistad. Fuerte. ¿Está claro? Es decir, si vos tenés un amigo que está bien, que comés y todo, pero te mata a tu mujer, a tu hijo, un día decís, che, vos estás en el narcotráfico, yo tengo... Bueno, parece que en la política argentina es como Aníbal, todos son amigos de Aníbal. ¿Aníbal es intocable? Aníbal es intocable. ¿Por qué? Porque todos son amigos de Aníbal. Se los digo yo porque lo vi en el 2009, cuando después de que van a entregarle el poder al ministro Moto Mandado, que ahora es opositor, ¿cómo se llama el ministro? Verde. Randazzo. Ah, Randazzo. Yo les dije, ¿cómo van a ir? Fui la única que me opuse. Claro, porque era impuesto mandado, porque era un ministro menor, pero la oposición toda junta que habíamos ganado el acuerdo cívico, se fue a sacar la foto, porque guarda que toda lucha es simbólica. De acuerdo. Acá el que después del 12 de noviembre vaya a dialogar con el poder a Olivos, si no dialogue por los bloques y en el Parlamento, está traicionando al electorado. El que se corta Y solo yo traiciona los al voy electorado. a Qué señalar. fuerte mensaje, ¿no? Está bien. ¿Está? El que Y se yo- corta solo, vos Sí. lo vas a Yo hacer. ya no voy a permitir que se traicione al electorado. Me harté en alguna medida de... Soy la fundadora de Juntos por el Cambio. Me harté de los dobles discursos. Así que la confianza se recupera con los hechos. Pero yo le pido el voto masivo para Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio tiene que cambiar, pero tenemos que estar juntos. El otro voto, donde detrás están grandes empresarios, es una mentira, ¿Cuál es el muchachos. otro voto? El de Milei. Digo, Milei. hay votos, vos decime para quién trabaja y te voy a decir qué intereses El de representar. los grandes empresarios, sí. Obvio. Milei representa a los grandes Son empresarios. modas. Yo lo que digo, yo digo hecho, yo no puedo calificar. El chico tiene una muy buena formación económica, Sí, no claro. tiene ningún tipo de formación filosófica, política, no entiende lo que es Locke, no entiende nada de la filosofía liberal, cree que yo soy socialdemócrata cuando yo soy una liberal cristiana de punta a punta, tiene un problemita de conocimiento de filosofía política. ¿Es una esperanza para jóvenes? Sí, pero a muchos jóvenes les digo, lo que pusimos el cuerpo por esos valores fue Toti, esta que está acá, hace 20 años, con la familia en discusión, con las familias perseguidas, con esa campaña furiosa que hicieron contra un hijo mío que se demostró en la justicia, no tenía ningún antecedente. Los que nos pusieron las balas fueron a nosotros. Entonces, la libertad se defiende no solo con el discurso. Me tengo que ir. Gracias por haber venido, cumpliste. Y voten a Juntos por el Cambio en la matanza Ahí está, Toti. ahí está Toti. Gracias, Toti. Es un ejemplo de lujo, vida. Un lujo que hayas venido. Gracias, Lilita.